Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Para nosotros es un privilegio pues darle la bienvenida hoy viernes 27 de la noche, donde tenemos un contacto fenomenal, un momento imposible de determinar de otro momento, sino como espectacular, con el doctor Fran de Varona. El doctor Fran de Varona nos cede, como siempre le comentamos a ustedes, su tiempo para traernos luz, para traernos información sobre el acontecer tan dinámico de las cosas que están sucediendo en este momento aquí, en nuestro hogar. Para las personas que se reúnen con nosotros la primera vez, muchísimas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para disculparnos porque la semana pasada no estuvimos en el programa habitual con el doctor Fran de Varona ni con el que nosotros hacemos los domingos, porque estábamos atendiendo a un procedimiento quirúrgico en un ojo. Gracias a Dios pues ha salido todo bien, y aun cuando estoy pues en el proceso de recuperación, para mí es tan importante los acontecimientos que están sucediendo ahora, que necesitan nosotros dedicarle todo el tiempo y todas nuestras capacidades para traer luz a las personas que necesitan de información en este momento tan crucial, cuando quedan escasos días para enfrentar, ustedes saben. Gracias a todos, las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Apreciamos tenerlo aquí. Le invitamos a que se suscriban y que evidentemente nos acompañen, compartan el programa para que la información pueda llegar pues a tantas personas como podamos, evidentemente. Y no les voy a robar más tiempo. Gracias nuevamente. Pasemos con el doctor Fran de Varona. Amigos patriotas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada tan pero tan especial de hoy viernes 7 de la noche. Pidiendo disculpas, la semana pasada no pudimos salir por un problema que estábamos en una intervención quirúrgica, pero ya estamos aquí con el cuchillo en la boca y referenciando a nuestro gran amigo, al doctor Fran de Varona, que hoy tenemos un programa lleno de luces, lleno de incertidumbre, lleno de preocupaciones. Fran, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Bueno, estoy muy bien y me alegro que tú saliste bien de esa pequeña operación que tuviste en tu ojo, que es tan importante para la vista. Sí, recé por ti y gracias a Dios saliste bien. Amén. Y fíjate que todavía tengo aquí el brazalete verde que me pusieron, que en caso de una emergencia para los efectos del rescue requieren unas informaciones adicionales, que parece que hay un gas puesto en el ojo y whatever. Hay una historia detrás de eso que es larga, pero gracias a Dios salimos bien. Es larga la recuperación, dura entre 6 meses y un año, pero estamos guapeando con el Bueno, es cuchillo en la boca. increíble que estés aquí haciendo un programa con todo lo que te ha pasado recientemente. La Pero bueno, preocupación, recé por ti y me alegro que Dios te ayudó. claro que Pues sí. mira, hoy vamos a empezar dando buenas noticias porque después vamos a hablar de cosas muy malas, ¿no? Como 2 atentados al asesinato con el expresidente Donald Trump. La primera buena noticia que voy a dar es la última encuesta de Rasmussen, que la tengo aquí delante de mí, que salió septiembre 19. Acaba de salir esa encuesta donde dice que Donald Trump, esto es a nivel nacional, que él va a ganar con el 49% de lo que ellos llaman likely voters. Estos son gente que le pregunto, ¿usted ha votado antes de una elección? Sí, va a votar otra vez, sí. O sea, no es alguien que a lo mejor no vota, no está inscrito para votar. Ahí él tiene, la encuesta dio que él tiene el 49% de los likely US voters, y Kamala Harris tiene 47%, quiere decir que Trump está 2% por arriba de ella. Los otros, hay 3% que no saben todavía por quién van a votar. Ya casi todo el mundo tiene idea por quién va a votar. Pero 3% están indecisos, ¿no? Que es importante ganar eso indeciso, ¿no? Claro. Para Donald Trump. Y el 2% dice que van a votar por otro candidato, porque hay candidatos de tercer partido y 2% van a votar por alguno de esos candidatos. La otra buena noticia es que Pensilvania es un estado crucial, tiene 19 votos electorales. Es imprescindible para Trump ganar ese estado
lo peligro ahí es que ahí tú tienes dos ciudades, Filadelfia y Pittsburgh, donde hicieron Bastiones. trampas masivas, ¿no? En otras elecciones. Pero Dios quiera que no hagan trampa ahí, ¿no? Porque de nada sirve que tú estés arriba en las encuestas o que ganen la mayoría de los votos y después te los roben. Claro. Pero ella está mintiendo como ella miente todo el tiempo. Yo no he visto una persona más mentirosa, más comunista, más islamista radical, pero sobre todo una mentirosa en serie. Cada vez que abre la boca es para decir una mentira. Y ella le está prometiendo a la gente de Pensilvania que ella ahora, después de 20 años, que le gusta prohibir el fracking, que es la búsqueda de gas. 20 años diciendo eso. Ahora cambió de idea. Es que los comunistas hacen cualquier cosa para ganar. Ella está diciendo un montón de proposiciones que si gana la elección, todo lo que dice se va abajo, porque así funcionan los comunistas. Te mienten, te dicen que van a hacer una cosa y cuando llegan al poder es otra. Así pasó con el primer ministro de ahora de Inglaterra, que era del Partido Liberal, que es de extrema izquierda, hizo la campaña, yo soy de centro, Y ahí se cuando llega al poder, tenemos un comunista malo en Gran Bretaña, del primer ministro, que es el partido, y creo que le mandó hasta a alguien a ella a decirle que hiciera lo mismo, ¿no? A darle un consejo. Bueno, pero la buena noticia es que, por supuesto, todavía está ganando Pensilvania. La tercera buena noticia es que la unión de los Teamsters, que es una de las uniones más grandes que existen en Estados Unidos, tomó una votación para ver quiénes los miembros querían votar. Un poco más democrático, el presidente de los Teamsters, que se llama Sean O'Brien, que decidió que la gente escogiera, porque hay mucha gente de los Teamsters que siempre le ha gustado Trump, y toda la vida, o Trump o otro conservador, y toda la vida han votado, han endosado a los demócratas. Y ellos tienen mucha gente que los mandan por todos los estados en juego y hacen campaña tocando puertas, se gastan dinero en anuncios. O sea que un endoso para los demócratas hubiera sido fatal para Trump, y ya dijeron que no van a endosar a los demócratas. ¿Por qué? El 60% de los Teamsters votaron por Trump. Increíble, ¿verdad? Ah. ¿Por qué? Porque Trump es el presidente de la clase trabajadora. Claro. Y el partido demócrata se ha vuelto un partido de los billonarios, de la gente de Wall Street, de la gente más perversa que hay en el mundo, de los globalistas de un orden mundial que nos quieren esclavizar. Es un partido que era de centro izquierda, pero hoy por hoy es un partido a favor del infanticidio, en contra de los valores que siempre ha hecho este país grande, los judeos, cristianos, valores de nosotros. Es un partido en contra de Dios. No era lo que fue, porque ha cambiado radicalmente desde que Obama empezó, seguido por los otros, y Obama ha estado en el poder todavía, porque mira, de una fotografía que tú me enviaste, mira la cara de diabólico que tiene este tipo en esa foto. Si esto no es increíble, es un tipo perverso para esta nación, no enemigo, perverso para esta nación. Yo lo denuncié en ese libro, que después quiero hablar de Hillary Clinton por una barbaridad que está haciendo ella ahora, que eso lo hablamos después. Pero bueno, lo de Teamsters es fantástica noticia. La otra buena noticia es, y tú tienes la foto ahí está el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que si tú ves esa foto, ¿quién no va a creer que es hijo de Fidel Castro? Son los dos igualitos a la misma edad. Es que es imposible. Tú miras esa foto y dices, oye, ese es Fidel Castro. A esa edad, ¿no? A la edad que tenía él. Pero da la casualidad que el padre de él, Pierre Trudeau, tenía como 52, 53 años, era mujeriego, se acostaba con artistas de cine de Hollywood y nunca se había casado. Entonces, y es por cierto, era comunista también. Y pro-chino comunista, de joven iba a China comunista, le encantaba China, Pierre Trudeau. Entonces, lo eligen, dice, yo me debo casar porque luce mal que yo sea un primer ministro. Se casa con una mujer joven, tiene un matrimonio abierto, que los dos se acuestan con le da la gana. Cuando él era primer ministro, traía mujeres a la mansión presidencial de Canadá, con la mujer ahí, y metía a la mujer en el cuarto y la otra estaba ahí, la otra se acostaba con le daba la gana también. Era un matrimonio de eso abierto, ¿no? Pero ella era comunista también, igual que él, y se enamora de Fidel Castro, Margaret Trudeau, que por cierto que de joven era muy bonita, era joven, ¿no? Y iba a Cuba todo el tiempo, y se pasaba con Fidel Castro 2 semanas, 3 semanas,
todo el tiempo iba y venía a Cuba, y ahí tú lo tienes. Tenemos al hijo de Fidel Castro, que está de primer ministro, y lleva ahí 9 años destruyendo Canadá. Tienen inmigración ilegal igual que aquí, se han metido musulmanes que están atacando a los judíos igual que aquí, Claro. la economía se ha desplomado, ya la economía de Canadá, el per cápita de la economía es $20,000 por abajo de Estados Unidos, que antes estaba más o menos igual, pero es un desastre. La renta está al doble, bueno, como aquí en Estados Unidos, una inflación horrible, y ya 2/3 en las encuestas, cuando ven una elección con más general más grande, lo van a votar. Y es buena noticia para Canadá porque hay un primer ministro conservador que está en contra de todo lo que ha hecho él y no va a hacer nada a término, no, hay que acabar con todo lo que está haciendo él, el cambio climático, que está a favor de eso. Y este es uno de los jovencitos que de joven fue al Foro Mundial Económico, como fue Pete Buttigieg y gente jovencita así que lo cogen estos degenerados diabólicos del Foro Mundial Económico, que nos quieren esclavizar a la humanidad. Y dice, este es un buen candidato, vamos aquí a entrenarlo para que vaya, se haga político y meta a Canadá o meta a Estados Unidos en el comunismo totalitario, ¿no? Claro. Y bueno, así que esa es otra buena noticia que quería dar. Y la tercera buena noticia, que ya tú sabes, todo el mundo estamos al tanto de lo que ha hecho Israel, que es inconcebible. Israel, Hezbollah le había tirado a Israel 8,000 cohetes y había matado a israelitas. Y entonces tuvieron que evacuar a 60,000 israelitas que vivían cerca de la frontera del Líbano. Los tienen todos, abandonaron sus casas, los tienen refugiados en otras partes de Israel, donde no le vayan a alcanzar los cohetes los cohetes de Hezbollah. Pues, ¿qué ha hecho Israel? Una cosa increíble. Los terroristas de Hezbollah que están ahí, que están también en Siria, no solamente están en el Líbano, decidieron, bueno, para que no nos escuchen, vamos a dejar los teléfonos como el que tenemos nosotros aquí, el teléfono tuyo y el mío, vamos a dejar de usar los iPhones, porque estos teléfonos no lo pueden espiar. Vamos a comprar beepers de esos viejos, ¿no? Esos beepers que existían hace no sé cuántos años, que ya no se usan. Vamos a comprar beepers, así no nos van a descubrir nuestras comunicaciones y vamos a usar eso. ¿Y qué le hizo Israel? No sé cómo lo pudo hacer. Todos los beepers tenían un mecanismo y desde Israel los explotaron todos al mismo tiempo e hirieron a miles de terroristas, más de 4,000 o 5,000. Muchos murieron, otros 200, 300 se quedaron ciegos de por vida. Hasta el embajador de Irán, que estaba en Beirut, que estaba hablando con un terrorista, cuando le explotó el beeper al otro, se quedó ciego el embajador. La cara se le dañó. Bueno, otros perdieron brazos, manos. Imagínate tú que todos estos terroristas, 4,000 y pico de ellos hayan dañado. Eso daña a Hezbollah, obviamente. Y como si fuera poco, al otro día volvieron a explotar los walkie-talkie. ¿Te acuerdas de esos walkie-talkie grandes que tenían una imagen para hablar los walkie-talkie, que es algo viejo también? Que yo pensaba con los walkie-talkie no hay problema. Empezaron a explotar los walkie-talkie. Empezaron a explotar cosas que tenían los automóviles. Se quemaron automóviles. Más gente, y murieron inclusive como 30 o 40 soldados de Irán en el Siria, porque habían terroristas ahí que estaban de Hezbollah hablando con los iraníes en otro país y ahí murieron también. Ahora, por supuesto, ahora Hezbollah ha dicho que va a acabar con Israel, que va a ser un ataque masivo y los israelíes están esperando, por supuesto, que venga un ataque duro, pero han decimado a Hezbollah. Si tú tienes 4,000 a 5,000 heridos graves, otros ciegos, otros muertos, ya no saben qué hacer. ¿Cómo se van a comunicar entre ellos? No pueden usar teléfono, no pueden usar esto, ¿no? Así que es una gran victoria para Israel, que sabemos que Israel está luchando por su supervivencia, no tiene ayuda de Estados Unidos ninguna. Lo está atacando, los Houthis ahora le están tirando misiles desde Yemen que le dan a Israel. Y ya dijo Netanyahu que le va a ir arriba a los Houthis con todo lo que tiene. Y bueno, también sabemos que Irán está a punto de tener bombas atómicas, ¿no? Yo he estado en Israel. Es bien chiquito Israel, viven 7 millones, pero es como Israel, mira, para que tengan una idea de lo chiquito que es como Monroe County, como Dade County, como Broward y Palm Beach, quizá un poquitico más. Eso es lo que es Israel. Una bomba atómica los mata a todos. Pero Israel tiene submarinos con bombas atómicas. Y si eso pasara, no va a quedar
un tipo de Irán vivo porque todos los matan, pero no queremos eso que pase, Claro porque que no. si hay una guerra masiva así, a nosotros aquí A en Estados nosotros Unidos nos llega la toca, radioactividad y claro. nos matan a nosotros aquí. Pues tú sabes que el aire lleva la radioactividad, ¿no? A todas partes. Así que no queremos esa guerra, y lo más triste es que este país, con Kamala Harris, que es una islamita radical, con Biden, que es un islamita radical, el que gobierna Barack Hussein Obama, es el más islamita radical de todos, que siempre ha protegido a Irán. Irán le quitaron todas las sanciones económicas cuando Trump estaba en el poder. Que dijo Trump: el que le compra un barril de petróleo a Irán no hace negocio en Estados Unidos. Ni China se atrevió a comprar un barril de petróleo. En cuanto llegan estos degenerados al poder, quitan todas las sanciones. Ahora Irán es súper rico, vende petróleo por todo el mundo, hasta los europeos compran petróleo. ¿Y qué hace con ese dinero? ¿Para la paz? No. No, no, qué para. Le dio dinero a los Houthis, le dio dinero a Hamas, le dio dinero, y toda esa sangre horrible del Medio Oriente la tiene Barack Hussein Obama, el demente Biden y Kamala Harris, porque está por culpa de ellos a esa guerra terrible. Porque la sangre que se viene, y de no hablar de la sangre de aquí, de los ilegales que entran, que matan a gente aquí, ¿no? Que han entrado como 20 millones de ilegales, del tren de Aragua, No, que no, está increíble. acabando con las ciudades. Ya no se conformaron, que entraron más o menos 20 millones de ilegales, entre ellos chinos de edad militar. 45.000 chinos han entrado de edad militar, con el pelado de militar chino, ya están metidos aquí. Han entrado todos los maratruchas de Centroamérica, todo el tren de Aragua, toda esa gente, y ya hay ciudades que se están apoderando de esta gente. Y fueron a buscar, mandaron aviones a traer 300.000 personas. ¿Los traían de dónde? De Haití, de aquí, de allá. Y cuando venían, ya venían con residencia y todo. Y metieron, por ejemplo, en una ciudad que se llama Springfield, en Ohio, con 62.000 habitantes, le metieron 20.000 haitianos que no hablan inglés. Una ciudad tan pequeña, con pocas escuelas, ¿cómo va a educar a los hijos de esos haitianos que no hablan una palabra de inglés? No tiene manera de educarlos, y el dinero sale de ellos, ¿no? El gobierno federal no da un centavo. Y han hecho eso en todas las ciudades. Muchos negros van a votar por Trump por primera vez porque ven que le han metido a ilegal. Bueno, Nueva York es el ejemplo clásico. Tienen a estos, inclusive del tren de Aragua, los tienen en hoteles de lujo. No, Le dan $1,000 al mes, increíble. 3 comidas al día. ¿Y qué hacen ellos? Salen a violar mujeres, a matar gente en motocicletas que se roban, le dan golpe a las mujeres. El tren de Aragua es eso. Y el fiscal de Manhattan los deja que se vayan. O sea que han destruido la nación, como ha dicho Trump. Y es triste pensar que a tanta gente demócrata le han lavado el cerebro. Otros no se lo han lavado, porque vamos a hablar ahora de los demócratas con Trump. Pero eso es terrible, lo que ha ocurrido, ¿no? Que le lavan el cerebro a tanta gente. Pero mira, lo más terrible... El desconcierto que han sembrado esto degenerado es tal que el gran peligro es eso, esa mentira repetida por los medios continuamente, porque el poder que tienen ellos es los medios. Para mí, Trump ha ganado las elecciones per se. A mí no me queda la menor duda. El problema es que el que tiene el control de la información son ellos, y están sembrando esa duda continua. Y cuando meten a todos estos lugares, a todos estos ilegales, porque hay que decir la palabra, no es una migración responsable. Esto es Una ilegal, invasión. ilegal y delincuencial. Ha venido mucha gente buena, hacemos una parte, pero lo grueso es que esto está hecho para desestabilizar el país. Y si la gente no responde a esa realidad de que los están desestabilizando y se queda pasivo a que sigamos escuchando el canto de sirena de que todo está bien, que la inflación está bajando, y no se dan de cuenta que es una manipulación burda porque las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina. Hay pero tantas cosas que están sucediendo, Frank, que si tú me preguntas a mí qué va a pasar, de verdad no tengo la menor idea. Hay que rezarle a Dios, hay que rezarle a Dios. Hay que rezarle a Dios, porque la lógica te dice que estos tipos tienen un plan malévolo y Sí. que nosotros no estamos respondiendo a ese plan malévolo. Mira, yo estoy seguro que Trump va a ganar abrumadoramente, porque donde quiera ya no hay un estado que no sea un estado fronterizo, porque son tantos los que han entrado. Claro. Y han entrado y lo han ido a buscar en aviones por tu vida. 300.000 al año, no se conformaban con todo lo que entraba por la frontera, que había que buscarlo también. Y en todos los lugares, ya todos los estados son estados fronterizos, porque están en todas partes.
Mira, hasta aquí en Miami, yo he oído en Fox News, aquí hay gente del Tren de Aragua también en Miami, lo han dicho en la televisión. Imagínate tú, y nosotros tenemos, vaya, gracias a Dios que tenemos buena policía aquí, ¿no? Para protegernos, pero Hasta hoy. y tenemos también un gran gobernador, de paso. Pero mira, lo más triste que yo he visto ahora, lo más triste, es que hicieron una encuesta después que han tratado de asesinar a Trump 2 veces. Después vamos a hablar de los 2 intentos de asesinato, ¿no? Y en esa encuesta, oye esto, el 28% de los demócratas quieren que maten a Trump por tu vida. Y el 20 y el 20 y pico por ciento, 25%, que no le importa si lo Esa es matan o una no. encuesta, imagínate Una tú. encuesta, una encuesta válida, ¿no? Y dice que solamente el 47% de los demócratas piensa que es malo si matan a Trump. El 47%, el 28% que lo maten, el 25% que le importa que viva o no. Oye, eso es la mitad del Partido Demócrata, más de la mitad, que quiere que lo maten o no le importa si lo maten. Pero ¿en qué país vivimos? Pero claro, ¿qué oyen los demócratas? ¿Qué vienen oyendo eso por 8 años? Oyéndolo, que Trump es una amenaza existencial a la democracia, que Trump es Hitler, y se lo creen, No, que es todo lo opuesto, que Trump no es nada de eso. Los Hitler son ellos, los que destruyen la democracia son ellos, los que son existencialmente destruir la democracia y la república son los demócratas comunistas. Y sin embargo, le echan la culpa a Trump, le echan la culpa a las víctimas, ¿no? La verdad que yo no sabía que estaba la cosa con tanto odio. Yo sabía que los demócratas odian a Trump, que lo insultan, pero oye, 8 años que él es un dictador, que el primer día que llegue al poder es un dictador, que no se va del poder una vez que entre, que va a destruir a todo el mundo una vez que llegue al poder. Y tuvimos 4 años fantásticos con este presidente, con una economía floreciente, no había inflación, un gobierno excelentísimo, a pesar que vino una pandemia y todo, que lo tiró China aquí para destruir este país, ¿no? Pero, y que estos demócratas digan eso. Y mira, y hablando de Hillary Clinton, primero que nada, Hillary Clinton y su marido, igual que Biden y su familia completa, son empresas criminales a nivel mundial. absoluto. La familia de Joe Biden, que debe haber metido un impeachment, recibían 13 miembros de la familia, recibían dinero de China comunista, de Kazajstán, de Ucrania, por eso está metido ahí, porque siempre Ucrania ha dado dinero a la familia Clinton, a la familia Biden. Y Rumanía le ha dado dinero, México le ha dado dinero, se han enriquecido y todo eso han sacado como un libro de 400, 500 páginas probando todo el dinero que esa familia ha cogido, los millones que han cogido, probado. Y sin embargo, ¿le metieron un impeachment a Joe Biden? No, no le han hecho nada. ¿Por qué no le han hecho nada? Porque tenemos tantos cobardes republicanos que son rhinos, que dicen que son republicanos, pero son demócratas, trabajan con los demócratas. Ahí no hubo manera, inclusive ahora en la Cámara, el Speaker of the House, Johnson, trató de pasar el presupuesto diciendo, aprobamos el presupuesto, pero hay que pasar un acto que se llama SAVE, de salvar, que dice que para poder votar, tú tienes que enseñar que tú eres ciudadano. Hasta los republicanos Rhino votaron en contra de eso. Se desplomó eso. Por culpa de los republicanos, si todos hubieran votado, hubiera pasado. Hay una pequeña mayoría, pero hubieran ganado. Republicanos votaron en contra de eso, porque son demócratas, disfrazados de republicanos. Pero lo de Clinton no tiene nombre. No. Esta mujer, como yo te dije, yo he escrito un libro, el libro más grande que he escrito, se llama Obama, Hillary Clinton and Radical Islam. Tú lo estás mostrando ahí en pantalla. Y ahí yo explico que ella no solamente es comunista, igual que Barack Hussein Obama, es islamita radical también, igualito que él, ahí lo pruebo. El libro ese tiene, qué sé yo, como 450 páginas. Lo explico todo. Pero ahora, en ese libro ya está publicado. Sí, está publicado, está a la venta. Salió hace 2 o 3 años, pero lo que dice ahí es vigencia pura. Es vigencia ahora. Todo es probando quién son los dos, ¿no? Sobre todo ellos dos, que han dejado aquí entrar musulmanes. Bueno, ahí lo explico todo en ese libro tan largo. Y es más barato si lo compras de uso. Vale $27, pero de uso es mucho más barato. Para el que lo quiera comprar, va ahí en inglés, obviamente.
vas a Amazon Books, pones mi nombre, Fran de Barona, te llega todos mis libros, Ya. ahí los tienes de uso y los tienes el nuevo vale 27, los de uso valen menos. Bueno, esta señora Clinton, que Trump no la metió preso porque dijo, concho, ¿cómo yo voy a meter a una primera dama presa por todo lo que haya hecho, ¿no? O un presidente, Clinton, preso, ¿no? De no hablar de los viajes que dio con Epstein. Los dos viajaban con Epstein. Y Clinton dejaba a los guardaespaldas para que no vieran lo que él hacía. Él es un pedófilo por tu vida. Claro. Íntimo amigo de Epstein. De Jeffrey, sí. Íntimo amigo de la Ghislaine, que está presa con 20 años. Que fue a la boda de su hija por tu vida, está retratada ahí en la boda, eran íntimos amigos. Él volaba en ese avión todo el tiempo, iba a la isla de las orgías, iba a todas partes con Epstein, ahí está. ¿Le ha pasado algo? Nada. No, nada. Ni le va a pasar. Ni le va a pasar nada. Ahora, pero ella ahora, después de este segundo intento de asesinato, va a una entrevista con una comunista también, Rachel Maddow, y ¿qué dice ella? La prensa no está haciendo suficiente para decir que Trump es una amenaza a Estados Unidos y al mundo entero. La prensa no está haciendo su trabajo, tiene que denunciarlo todos los días, que él es una amenaza al mundo entero. Y después dice algo peor. Y todos los que están hablando como habla Trump deben ir presos. Que tú y yo vamos presos. Mejor si ella fuera vamos y presidente, mejor iríamos nos presos. presentamos. ¿Tú te imaginas que lo dice así? Claramente lo dice así. Mira, lo dice, criminal, que deben ser acusados de cosas criminales, a lo que estés repitiendo las mentiras que dice Trump. Yo digo mentiras, no, yo digo la verdad, igual que tú, igual que todo el mundo. No, pues ya no creen en la primera enmienda, no creen en la Constitución, no creen en los Bill of Rights, no creen nada, porque no vio la primera enmienda, vio la cuarta también, vio una serie de enmiendas a la Constitución. ¿Quién es ella para hacer eso? Pero así estamos de mal, ¿no? De tan mal de tener esta mujer. Pero mira, la otra cosa que quería hablar, y se nos está acabando el tiempo ya, pero es importantísimo. Hubo un rally que hubo ahora, hace poco, de los latinos que están con Trump, que la mayoría de los latinos estamos con Trump en toda la nación. Esto fue un rally que hubo en Arizona y parece que usaron algo infrared, láser, un láser infrared, y los que estaban atrás de Trump les dio ese láser. Y aquí tengo un documento, es larguísimo, no lo puedo leer porque no tenemos tiempo, pero el pastor, por ejemplo, el pastor que introdujo lo que pasó, se llama Moreno, y su esposa fueron afectados, tuvieron que ir al hospital. Cuando van al hospital está lleno de otra gente con los ojos dañados, estuvieron los ojos horriblemente dañados, personas varias semanas que no podían ver. Imagínate tú con el problema de la vista que tú estuvieras ahí, te hubieran dado con ese láser a ti, que tenías tus problemas. Inconcebible, es un documento bien largo, no lo puedo hablar. Aquí están toda la gente, todas las personas bien largo de todo lo que pasó. Una pregunta. Estos tipos están dispuestos a hacer todo. La pregunta mía es, ¿nosotros estamos dispuestos a responder? Mi opinión es que están provocando una guerra civil. Esa es mi opinión. Y te puedo asegurar algo. Si asesina a Donald Trump, porque es el deep state y la gente horrible del mundo que lo quiere asesinar. Y ya por poco lo han asesinado 2 veces. Y este último que llegó, hay un artículo que escribió Roger Stone con un hombre que trabajaba en inteligencia naval, que dice que este hombre, en su opinión, por supuesto no la mía ni la tuya, que vamos a saber nosotros, que era de la CIA y que trabajaba con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque como este hombre viajaba por todas partes del mundo, un tipo muerto de hambre, que vivía en Hawái, que trabajaba con FEMA en Hawái, y de pronto volaba a Ucrania para reclutar soldados, y de Ucrania volaba a Taiwán, y de Taiwán, ¿quién le pagaba esos viajes a este hombre? Esos viajes son carísimos. ¿Y quién le facilitó que llegara ahí frente a la cerca abierta? ¿Cómo es posible que el Secret Service, en una cerca que es abierta y en el hueco el número 6, a 300 yardas, él tenía el rifle para asesinar a Trump? ¿Cómo el Secret Service no tenía drones? ¿Cómo no tenía gente afuera de esa cerca, vigilando la calle? El hombre parqueó por ahí, dejó el SUV de él ahí, creo que era de la hija, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Óyeme, 2 veces que pase eso, ay, perdóname. No. Ya no creo en nada. El Secret Service que 2 veces por poco maten a Trump, eso no es casualidad. Lo siento mucho. No es casualidad. Eso es deliberado.
Y hasta los demócratas lo están diciendo. Pero Demócratas, nosotros somos conspiranoicos si estamos diciendo esas cosas. No, hay un demócrata que dice, y de contra no nos dan, pedimos información a FBI y no nos da nada. Pedimos información a Secret Service y no nos da nada. Ya votaron a la mujer de Secret Service, tienen a otro que se están aplaudiendo entre ellos. Hoy qué bueno, mira, prevenimos el asesinato. No chequearon el perímetro, ¿cómo se están aplaudiendo ustedes mismos? Ahí lo iban a asesinar y ustedes no hicieron absolutamente nada por segunda vez. ¿Y cómo permitieron a muchachos de 20 años que se encaramara en un edificio? Había dos francotiradores apuntando ahí y dejaron que tirara 8 tiros y después de 8 tiros lo matan de un tiro a él y casi con el cadáver lo quemaron inmediatamente. Absoluto, absoluto. Y le dieron a los padres los mejores abogados que existen en Estados Unidos, porque el padre estoy seguro que está involucrado. Y ese muchacho tenía un dron. Y entonces los policías de ahí le dijeron, así que te damos los teléfonos. Chicho, el cojo tenía el dron, pero el Secret Service no. No, y se lo ofrecieron. La policía le dijo, usa el dron nuestro. Y le dijo, los teléfonos nuestros, para que te comuniques directamente con la policía de Pensilvania. No, no queremos los teléfonos de ustedes. Mira, eso fue planear asesinarlo. Y Dios intervino porque él mira la cabeza para poner un letrero de la migración que lo iba a dejar al final. Y se le ocurrió, no vamos a hablar del letrero ahora. Pule el letrero y hace así. Y le tiran la bala, 8 tiros le tiraron, mataron a un hombre de atrás que se tiró para defender a la familia, hirieron a 2 gravemente, que es normal que no se murieron, y por poco asesina a Trump. A medio milímetro le pasó esa bala. Mira, el hijo de Trump, el hijo Eric Trump, le dijo a John Shannon en Fox News, a mis padres se lo están acabando las vidas. ¿Cuántos rifles van a llegar dentro de la distancia de asesinato de mi padre? El otro hijo le dice, yo estoy cansado de decir a mis 5 hijos que están a punto de asesinar a tu abuelo. ¿Qué explicación le sigo dando a mis hijos? Melania Trump dijo, no estoy contenta con ninguna explicación del primer atentado. ¿Cómo se sentirá Melania ahora con el segundo atentado? Frank, a 300 yardas lo hubieran asesinado. Nos quedan minutos. Primero, esto es para largo, esto no puede terminar aquí, sí que yo quisiera a ver si, como hoy es viernes, pudiéramos hacer una sucesión y mañana sábado tener una continuación de este programa. Nos tendríamos que poner de acuerdo inmediatamente cuando termine el programa. Si es así, cuenta conmigo para hacerlo porque es importante no dejarlo ahí. Mensaje, mis amigos, que hasta el punto de ahí abran los ojos. Estos individuos nos están embutiendo, la palabra es un poco burda, ¿verdad? Pero nos están embutiendo una mentira tras de otra y nos están embutiendo una satisfacción de que el país va a estar galopantemente bien cuando todo eso es mentira y nosotros somos los perjudicados y nuestra familia. Abran los ojos. Frank, te voy a dejar los minutos finales y al terminar el programa te llamo para ponernos de acuerdo. Todo tuyo. Sí, vamos a tener que hablar también de las cosas que Trump quiere, ¿no? Que le hemos hablado, pero hay que seguir hablando porque no podemos nada más que criticar a esta gente y no decir las grandes ideas que tiene Trump. Claro. Que por eso quieren que no llegue al poder, precisamente por esas ideas de América primero. Mira, esto lo hablamos antes y lo enseñamos en pantalla. Oh, sí. Ella se reunió con este hombre, el delincuente a decirle que ella, el primer día que sea presidenta, Al Sharpton, me refiero, ¿no? A Al Sharpton, eso lo han mostrado en pantalla, que ella, el primer día a ser presidente, firma la ley de reparación de la esclavitud. Ahora mismo, la acaba de entrevistar otra vez y ha dicho que sí lo está considerando hacer. Y esta degenerada comunista tiene un bisabuelo, tatarabuelo irlandés blanco que se llamaba Hamilton Brown, ese era su nombre, que tenía 200 esclavos en Jamaica. Era el que tenía más esclavos en Jamaica, era el antepasado de ella. Y entonces ella va a recibir dinero. Que yo no he tenido ningún antepasado en Estados Unidos que tenía esclavos, ni tú, ni millones de americanos. Ella va a coger dinero cuando ella desciende de un esclavista que hasta tiene una ciudad con su nombre en Jamaica. Oye, eso es la hipócrita que es ella. Y hablaremos de ella también. Tenemos que hablar de ella, pero vamos a hablar también de las cosas buenas que tiene Trump en futuros programas, pues es importantísimo hacer eso también. Bueno, nada, gracias a ti, de verdad, importantísimo todo esto. Depende de las personas que nos están escuchando, porque tú sabes lo que está pasando, yo sé lo que está pasando y estamos tratando de transmitirlo. Pero si se queda ahí, que la gente no reacciona, ellos van a ganar. Y si ellos ganan,
todos nosotros perdemos. Así Exacto. que un abrazo, gracias a ti por todo y te voy a contactar inmediatamente para ver qué podemos hacer, si lo podemos hacer y si no, pues mantengamos la vanguardia de esto porque a nosotros nos toca. Muchísimas Así es. gracias a ti. Esta es una Gracias a ti. oportunidad. Hasta luego. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still